Capítulo 4. Primera tarea. Harry, ¿dónde te habías metido?, gritó Cedric, tan sorprendido de ver al joven. Harry continuó acercándose a los tres campeones que estaban juntos. Le sonrió a Cedric. Pensó que estaría más molesto con el Hufflepuff, considerando que Cedric no había hecho nada para detener el odio de su casa. El saludo del chico echó por la borda ese plan, pues parecía preocuparse genuinamente por el bienestar de Harry. He estado por aquí, respondió Harry con neutralidad, sin saber qué o cuánto quería decir. En realidad, solo quería terminar con la tarea y volver a su santuario. Aún se sentía agotado por el ritual. Por aquí, seguro que no has estado por aquí. ¿No has visto los periódicos? Han publicado artículos casi a diario sobre tu desaparición. Despezan. Las preguntas salieron disparadas de la boca de Cedric. Harry se quedó con los ojos como platos, pues nunca antes había estado de este lado de la lealtad a Hufflepuff. Ya había visto el lado negativo, tanto en este año como en el segundo. Bueno, acabo de reunirme con la directora Bones y le dije que nunca faltaba. Además, ahora soy un menor emancipado que se retiró de Hogwarts, así que tampoco debería haber estado aquí. McGonagall recibió una carta explicándole todo esto. Estoy bastante seguro de que la directora y el director están hablando precisamente de eso ahora mismo. Sonriendo ante ese último pensamiento, Harry se sentía ambivalente ante todo el frenesí mediático y simplemente no lo había visto en persona. Que le dijeran que era la noticia principal de magia y entender lo que eso significaba, en realidad, eran dos cosas muy diferentes. Harry había experimentado miradas y desconocidos que querían conocerlo, pero nada más allá de eso. Tener 11 años al regresar al mundo mágico le ayudó. Los adultos no querían que un niño tan pequeño se sintiera aún más incómodo de lo que, claramente, ya estaba. Harry mantuvo la mirada fija en Cedric, quien simplemente asintió, sin saber cómo responderle. ¿Te retiraste de Hogwarts?, preguntó Fleur con incredulidad. Era prácticamente inaudito que un estudiante abandonara la prestigiosa escuela. Había oído rumores de una enseñanza deficiente en algunas clases, pero Hogwarts aún contaba con profesores de renombre mundial. Flitwick era un maestro de encantamientos de primer nivel. Su experiencia como campeón mundial de duelos hacía que su currículum fuera aún más prestigioso. Cuando se retiró del circuito, no solo las escuelas de magia lo buscaban. McGonagall fue la única aprendiz de transformaciones que Dumbledore había aceptado y fue el principal maestro de transformaciones durante lo que parecía el último siglo. El propio Dumbledore era uno de los magos más eruditos, con maestrías en múltiples campos. Además de estos tres, Severus Snape era la persona más joven en crear una nueva poción. Este logro cumplía los requisitos para obtener una maestría automática en pociones, convirtiéndolo también en el más joven en lograr dicha hazaña. Balbuceo era una prometedora maestra de runas, muy respetada por la publicación principal que le otorgó su maestría. Sus publicaciones académicas se consideraban la cumbre de la producción académica actual. Era solicitada como consultora en proyectos y su desempeño fue excepcional. Septime Vector era la profesora de aritmancia y una de las consultoras más solicitadas en su campo. Si bien su facultad tenía algunas debilidades, Hogwarts tenía una razón para ser el colegio más importante del mundo mágico. Su renombre iba más allá de su longevidad y la fama de sus fundadores. Dejar Hogwarts voluntariamente no era algo que se hiciera por capricho. Debía haber una razón más allá de querer recibir clases particulares. Fleur no conocía a Harry lo suficiente como para plantearle esa pregunta, ni los últimos minutos antes de la primera prueba eran el momento ideal para conocerlo. Harry no quería dar más detalles de su situación con nadie. Cuanto menos lo supieran, mejor para él. Dada mi historia aquí, es lo mejor, fue todo lo que estuvo dispuesto a decir. La vio fruncir el ceño al oír su respuesta y le extrañó un poco que preguntara más allá de lo que Cedric le había preguntado. La misma chica que había sido casi inaccesible. Cedric era de los que preguntaban por su bienestar. Fleur, por lo poco que Harry había notado de ella antes de la noche de selección, parecía altiva y distante. No era el tipo de persona que preguntaba más sobre una de sus competidoras a menos que eso le diera ventaja.
Su ceño fruncido no parecía deberse a que no hubiera obtenido información útil. Tampoco había percibido ningún tono altivo o frío en sus preguntas ni en su comportamiento hacia él. Víctor simplemente observaba la discusión en silencio. No se pudieron responder más preguntas cuando los tres directores de las escuelas entraron con Crouch y Bagman. «Gran escocés, el joven que todos estábamos buscando», exclamó Bagman al ver a Harry. «Bagman, se supone que la prueba empieza en 5 minutos, no es momento para tu adulación». «El chico está aquí, adelante», le refunfuñó Crouch. Harry se concentró en mantener la calma. Tenía un par de planes basados en sus estudios previos en la cámara, pero notó un verdadero problema al despertar. Le dolía lanzar magia. Supuso que su cuerpo aún se estaba recuperando del ritual y que lanzar magia era una mala idea. No era lo ideal cuando se enfrentaba a un dragón. «Muy bien», dijo Bagman con una mueca. No era la primera vez que alguien lo reprendía esa mañana. Ludo se giró hacia los campeones y les hizo señas para que se reunieran a su alrededor. Dramáticamente, sacó una bolsa de su túnica. Harry notó que era la misma bolsa que estaba junto a las miniaturas de dragones que había visto antes de terminar de preparar el ritual. Se había llevado el colacuerno. ¿Importaría eso? La primera prueba es dragones. Enunciando la frase como si anunciara de nuevo la inauguración del Mundial, Harry hizo todo lo posible por aparentar no tener ni idea de que la prueba involucraba a esas temibles criaturas mágicas. Cedric, desde luego, no lo sabía, dado que su rostro palidecía rápidamente. Delacour y Cram no parecieron muy sorprendidos por el anuncio. Cualquier remordimiento que hubiera sentido por haber descubierto sin querer que esas eran las criaturas que formarían parte de la primera prueba se había aliviado. Fue en este punto cuando entraron los tres directores de la escuela, junto con el director Bones y al menos 3 errores que no había visto esa mañana. La jovialidad del rostro de Bagman desapareció al verlos entrar. «Ludo, ha ocurrido un...». Se detuvo y comprobó rápidamente quién estaba en la habitación antes de terminar de pensar. «Ha ocurrido un incidente, uno que aún está bajo investigación». «¿Qué clase de accidente?», preguntó Bagman rápidamente, sin gustarle a dónde iba la cosa. Después de todo, tenía apuestas que cubrir. Bones captó la atención de todos en la sala. «Todos aquí deben estar alerta, ya que esto tiene efectos bastante drásticos en esta primera prueba». Trajeron 4 dragones, uno para cada uno. Se decidió darles un sonífero a los 4 para asegurar que estuvieran animados para el evento de hoy. 3 de esos 4 dragones murieron. Nadie pasó por alto su mirada fulminante hacia Crouch y Bagman cuando se detuvo a pensar qué palabras usar. Toda la sala se congeló, incluido Harry. Su sorpresa también era genuina. ¿Fue su ritual lo que mató a los dragones? Las instrucciones no mencionaban el inmenso dolor que experimentó. Ahora, apenas horas después de completar su ritual, 3 dragones habían muerto. Bones aún no había dicho cuáles. Quizás fue un sabotaje ajeno a su ritual. Fue una jugada sucia, tía. Cedric fue el primero en romper el silencio que se había apoderado de la tienda inmediatamente después de anunciar la muerte de los dragones. Amelia lo miró con desdén. Harry estaba seguro de que ya habían tenido esa conversación tácita sobre cómo asegurarse de que se dirigiera a ella en público de forma apropiada. Se preguntó si ambos estaban relacionados. Como campeones, asintió en dirección a los 4 adolescentes, los directores de las 3 escuelas competidoras y mis errores involucrados en la investigación. He permitido que esta información les sea revelada. Sin embargo, no se hará pública hasta que yo lo diga. Examinó a todos en la sala para ver si había alguna objeción. La teoría preliminar es que los dragones fueron envenenados. La sala permaneció en silencio mientras esperaban a Madame Bones para dar más explicaciones. Los cuidadores prepararon un sonífero. Los 3 dragones muertos recibieron dosis superiores a las habituales y el colacuerno recibió una dosis doble. El verde galés común recibió solo una dosis muy pequeña. Los cuidadores decidieron las dosis según su nivel de agitación. El verde requirió una cantidad muy pequeña, ya que duerme mucho más por naturaleza. El único dragón superviviente está siendo tratado, en estos momentos, por todo tipo de venenos ingerebles.
Harry no tuvo que fingir ninguna emoción para integrarse. Estaba desconcertado y preocupado. En primer lugar, la muerte de los dragones era impactante. Si el libro que había leído tenía razón sobre los dragones, entonces tenían mucho más potencial mágico que él. Nunca se le había pasado por la cabeza que usarlos en el ritual les causara un daño cercano a la muerte. Eran seres mágicos. El poder de los rituales individuales era supuestamente mínimo. ¿Cómo pudo extraerles suficiente magia para acabar con sus vidas? La conmoción y el asco ante la muerte de tres majestuosas criaturas mágicas lo invadieron. Harry se había parado literalmente sobre los dragones mientras los pintaba con su sangre. Sabía que no podrían usar eso para rastrearlo hasta él, porque las runas de sangre siempre se desvanecían, consumidas por el ritual. Había sucedido lo mismo las otras veces que las había usado en otros rituales. Ni siquiera consideró que dejaría de funcionar igual. Habría realizado el ritual si hubiera sabido que sacrificaría a los tres dragones solo por ganar poder. Lo segundo que lo desconcertó fue la increíble suerte que tuvo con las investigaciones que conducían a la teoría. El plan del ministerio para la poción para dormir y sus necesidades para el ritual ya encajaban a la perfección. Ahora las investigaciones apuntaban a cualquier cosa menos a él. ¿Cómo había tenido tanta suerte? Las conversaciones a su alrededor habían continuado mientras él estaba absorto en sus pensamientos. Lo habían dejado con una mirada aturdida. Fleur lo chocó con el hombro, ligeramente, para devolverlo a su entorno. Pensamientos fugaces revoloteaban por su mente. ¿Le estaría prestando más atención de la que cabía esperar? ¿Estaba siendo amable con él? Le pareció que lo miraba con cierta preocupación. Harry volvió a concentrarse y prestó atención rápidamente, pues Batman ya estaba hablando. Siguen bajo investigación. Soltó una risita nerviosa. La prueba continuará con un solo dragón al que enfrentarse ahora. Dentro de la bolsa están las representaciones de los 4 dragones a los que te habrías enfrentado. El orden en que te enfrentarás al único dragón verde galés común se decidirá por sorteo, ya que cada uno tiene un número. Batman se volvió hacia la campeona francesa. Las damas primero, señorita Delacour, dijo, extendiéndole la bolsa. La campeona de Beauxbatons metió la mano, con cierta inquietud, y sacó un dragón rojo vibrante con el número 3 alrededor del cuello. Parecía complacida con el resultado. Junto a Fleur estaba Cedric, quien sacó el siguiente dragón. Era el dragón verde el que parecía dócil comparado con los movimientos del modelo de dragón en la mano de Fleur. El dragón rojo se movía y seguía intentando escapar de su agarre. El dragón verde galés en la mano de Cedric parecía a punto de dormitar. Tenía el número 1. Cedric sería el primero. Batman dio un paso adelante y sostuvo la bolsa para que Cram la sacara. Sacó un dragón que estaba envuelto en su enorme mano. Harry no pudo verlo bien. Segundo, eso significa que nuestro campeón más joven será Elvis. ¡Qué emocionante! Harry metió la mano en la bolsa mientras pensaba que preferiría hechizar al hombre por estar tan contento de que se enfrentara a un dragón, sin importar el orden. Retiró la mano y descubrió que contenía una representación bastante pobre del dragón negro que había visto de cerca la noche anterior. Era una réplica muy pobre comparada con la que había tomado la noche anterior. Debió de haberlo hecho con poca antelación. Los encantamientos para que se moviera o actuara como un dragón eran lamentables comparados con los demás. Al notar la raza del dragón, la culpa que sentía por sus acciones de la noche anterior se desvaneció. Se habría enfrentado al dragón más letal del mundo. Era la más feroz de las razas de dragón no extintas, el colacuerno húngaro. Un monstruo repugnante que habría sido un enemigo formidable para cualquier mago vivo. Para un niño de 14 años, enfrentarse a él solo era una locura absoluta. El ritual le parecía una idea increíble sabiendo a qué dragón se habría enfrentado. Aún se sentía incómodo con los rituales y esto no aliviaría su sentimiento. Cuando suene el cañón, Cedric, tú, debes salir y comenzar la tarea. Cedric asintió y luego expresó la pregunta que los 4 campeones se hacían simultáneamente. Disculpe, señor Batman, ¿hay algo específico que debamos lograr? ¿Debemos dominar al dragón? Diggy estaba muy nervioso. El joven, normalmente elocuente, intentaba aparentar valentía.
Harry vio que Crouch parecía querer estrangular al hombre. Ni siquiera les había dicho a los campeones que debían hacer en la prueba. Bagman se distraía con demasiada facilidad. El hombre era un bufón y para él esto era un juego gigantesco en lugar de una prueba peligrosa de la que tener cuidado. Harry se preguntó si los tres campeones estarían reconsiderando su decisión de poner su nombre voluntariamente en el cáliz, ahora que sabían que se enfrentarían a una criatura XXXXX. Bagman les explicó rápidamente la tarea antes de que los no competidores salieran. Los campeones tendrían tiempo para prepararse y concentrarse sin distracciones. Harry se alegró. Temía que Dumbledore se acercara e intentara sacarle información. Se sentó en la silla más cercana e intentó relajarse y dejar que su mente divagara. Le resultó interesante recordar su tiempo en el mundo mágico y lo que acababa de suceder esa animada mañana. Nadie lo había saludado ni quería saber cómo estaba. Cedric fue el que más se acercó, pero incluso él quería saber dónde había estado. Su anterior epifanía de que a la gente no le importaba él, como persona, resultó ser correcta una vez más. La única persona que había actuado un poco raro fue Fleur Delacour. Su ruptura con su apariencia altiva fue interesante y no sabía por qué lo había hecho. Su codazo y la mirada fugaz fueron puntos interesantes a considerar. No fue la pregunta que le hizo tanto como el lenguaje corporal y el tono de voz. El codazo fue algo que lo ayudó, ya que ella notó que él no le prestaba atención. Harry se hundió aún más en la silla donde esperaba. Iba a cuarto y estaba extasiado. Para cuando el dragón llegara a él, se habría enfrentado a los otros tres. Cedric se enfrentaría a un dragón nuevo y, para cuando fuera su turno, con suerte, sería mucho más fácil. Tenía algunos planes, pero quizá no fueran necesarios. El director Bones indicó que el dragón estaba recibiendo tratamiento por envenenamiento. A juzgar por sus estancias en la enfermería y su exceso de pociones, solía sentirse somnoliento y apagado. Quizás el dragón estaría tan drogado como después de una lesión de Quidditch, sobre todo teniendo en cuenta que lanzar magia era algo que esperaba evitar en la medida de lo posible. Los turnos transcurrieron rápidamente, pues Cedric fue llamado rápidamente tras el cañonazo, y Harry se concentró simplemente en mantener la calma. Los ejercicios de oclumancia le resultaron útiles en esta tarea. No dejó que su atención se desviara cuando Cram salió de la tienda para comenzar su turno. De hecho, había ignorado a los demás, aunque no es que hubieran intentado hablar con él ni siquiera llamar su atención. Incluso una raza cansada y menos peligrosa seguía siendo XXXXX niveles de peligro. Cuando Cram se fue, Fleur intentó llamar su atención, pero Harry estaba distraído. Esperaba captar su atención, pero no lo consiguió. Se levantó de la silla y le tocó el hombro suavemente para llamar su atención. Harry abrió los ojos y vio a Fleur Delacour de pie junto a él. La miró a los ojos, el verde se encontró con el azul, y volvió a pensar en ella. ¿Puedo llamarte, Harry?, preguntó cortésmente, extrañando de nuevo su actitud de superioridad moral. Él simplemente sintió, sin tener ni idea de cómo lidiar con una situación como esta, y mucho menos con una belleza mayor como Fleur. Esperaba poder hablar contigo durante este curso escolar. Mi padre me pidió que intentara reencontrarnos con nuestras familias, si te parece bien. Harry ladeó la cabeza al oír reencontrarse. ¿Tu familia y la mía eran parientes?, preguntó frunciendo el ceño. Nadie le había dicho que tenía familiares franceses, y mucho menos familiares como esta joven rubia platinada, increíblemente hermosa. Ella rió y le sonrió suavemente. No, dijo, poniéndole la mano en el hombro. Los padres de papá eran buenos amigos de los padres de tu padre. Eso fue emocionante para Harry. Nadie le había contado nada sobre sus abuelos y conocer a algunos de sus amigos sería genial. Van a venir a ver el torneo. Al darse cuenta de que no estaba del todo claro, añadió rápidamente tus abuelos, quiero decir. Su rostro dejó de sonreír, dando paso a una mirada neutral. No, fallecieron hace unos años. Instintos que Harry desconocía haber despertado, y posó su mano sobre la de ella para consolarla. Su ausencia, obviamente, la afectó. Bajó la mirada hacia sus manos tocándose y su suave sonrisa regresó.
Mirándolo directamente de nuevo, terminó su pensamiento en voz baja. Aunque les habría encantado conocerte, estoy segura. Su momento fue interrumpido por el disparo del cañón, que indicaba que Fleur debía comenzar la tarea. Ella lo miró una vez más y se inclinó rápidamente para besarle la mejilla con sus labios perfectos. Cuídate, Harry, le susurró al oído mientras se levantaba lentamente antes de cuadrarse y salir. Sus emociones se debatían entre sí sobre cómo reaccionar. Estaba eufórico de que alguien hubiera hablado de su familia y dicho algo más que las anécdotas inútiles que todos repetían como si todos hubieran asistido a un seminario con una presentación de 3 puntos. Había 3 cosas que todos mencionaban siempre: su parecido físico con su padre, pero con los ojos de su madre. Sus padres eran Gryffindors y lo querían tanto que se sacrificaron por él. En una sola conversación, que se interrumpió bruscamente, ella le soltó 2 bombas. Al parecer, sus familias se conocían de antes, y la suya podría saber de sus abuelos. Nadie le había dicho siquiera sus nombres. Seguro que al menos eso lo sabía. La otra emoción que intentaba luchar por ganar la carrera por la prominencia era pura, sin adulterar, lujuria. Fleur era de otro mundo en su apariencia. Cabello rubio plateado que ningún Muggle podría tener naturalmente y profundos ojos azul oscuro, fascinantes. Estos rasgos no eran la razón de esta lujuria. Eran los movimientos de su cuerpo y donde se posicionaba su línea de visión natural cuando miraba hacia adelante. Él estaba sentado y ella caminó hacia él permaneciendo de pie. Se inclinó hacia adelante para besar su mejilla. El beso tampoco lo logró. Fue la mirada de escote que le dio. Su ropa era modesta, pero la parte superior de su cuerpo estaba perpendicular a la parte superior del suyo. Sus ojos estaban a un pie de distancia del estado de pechos más revelados que jamás había visto. La gravedad había agarrado su parte superior y la había tirado hacia la superficie de la tierra. Los milímetros de movimiento abrieron una vista gloriosa para un adolescente. No tenía ni idea de si lo hizo a propósito o porque lo había besado en la mejilla. ¿Eran los franceses más amorosos y coquetos? Fue la posición de él sentado y ella agachándose lo que le había dado la mirada involuntaria que le sonrojó las mejillas. Ella no había hecho ningún otro tipo de coqueteo abierto, que él supiera. No lo cuestionaría más. Agradecería a la inagotable suerte de hoy. Las chicas guapísimas de 17 años no salen con chicos de 3 años menores. Las chicas más guapas de 7º año en Hogwarts no estaban recorriendo a los de 4º año buscando una cita. El vistazo momentáneo de unos centímetros de su pecho desnudo que no estuvieran cubiertos por su amplio sujetador se atribuiría a la suerte. Harry notó distraídamente que la tarea no parecía preocuparle en realidad. Al menos, su lenguaje corporal no lo demostraba. Era interesante, eso seguro. ¿De verdad conocía su familia a la suya? Harry no estaba seguro de cómo comprobarlo. Si le habían encomendado la tarea de ofrecerse a reencontrar a sus familias porque no había hablado con él poco después de llegar. Habría tenido muchas oportunidades antes de que se escondiera en la cámara. Habría una buena razón para eso. Debía tener cuidado. Podría estar intentando confundirlo y distraerlo del torneo. Harry decidió despejarse y esperar en silencio a que comenzara su tarea. No quería perderse el disparo del cañón. Harry había hecho lo que suponía que Salazar habría querido. Había usado su cerebro. Las instrucciones decían que no podía traer nada más que su varita y su uniforme. Si dejaba su mochila en la tienda y la invocaba a pocos metros de la arena, sería un truco útil. Era una forma fácil de traer los preparativos. Había considerado usar su posesión más preciada, la capa de su padre, pero no quería que todos supieran que poseía una capa de invisibilidad. Se le habían ocurrido algunas ideas, pero quería esperar a ver cómo respondía el dragón. Solo unos minutos después, el cañón explotó. La carpa debía de estar silenciada, porque en cuanto atravesó las solapas, oyó el rugido sordo de la multitud. Entró en el estadio con el uniforme que Dobby le había elegido. No llevaba insignias de ninguna escuela, como los demás campeones. Solo se representaba a sí mismo. Se adentró en el estadio provisional, notando lo lleno que estaba. Vio a la gente vitoreando y a muchos abucheando, como cuando jugaba al Quidditch.
dejó que todo se desvaneciera y se concentró en la tarea. Vio a la enorme bestia y lo asaltó la obvia idea de que no había tenido un buen día. Tenía cortes por todas sus escamas y un ojo parecía gravemente dañado. Le recordó a los ojos del basilisco cuando Fox los arañó. Además, Harry notó que el dragón estaba exhausto. Intentaba mantenerse despierto, pero aún así se quedaba dormido. Era como un niño pequeño que exige no irse a la cama cuando su cuerpo lo traiciona y se queda dormido a pesar de sus fervientes deseos. Harry observó al dragón mientras su párpado se cerraba sin parar. Esperó un minuto, pues la bestia, efectivamente, se quedó dormida. Harry invocó la bolsa de piel de Mouk y, al llegar a su alcance, sacó su fiel escobe. Ignoró el dolor de lanzar magia mientras sostenía el encantamiento de invocación. Se montó en su escobe y voló rápidamente hacia el nido. Agarró el huevo dorado que estaba a solo 6 metros del enorme dragón verde dormido. Tras asegurar el huevo, voló hacia la salida y abandonó la arena, cumpliendo su tarea. El dragón ni siquiera se había despertado mientras volaba por la arena. Al salir, Harry se echó a reír. Una carcajada a carcajadas. Cayó de rodillas, se reía a carcajadas. ¡Qué tarea tan ridícula y decepcionante! Estaba tan alterado y estresado por enfrentarse a un dragón. Cuando llegó el auténtico, fue una broma. Con él en cuarto lugar, el dragón ni siquiera tenía energía para mantenerse despierto. No pudo evitar seguir riendo mientras el estrés se le escapaba en una carcajada estridente. Harry guardó su escobe en la bolsa y salió del túnel hacia donde Madame Pomfrey revisaba a los campeones. Harry pasó junto a los demás campeones y vio su estado. Cedric tenía múltiples quemaduras, donde Harry vio que le habían aplicado un ungüento para restaurar su piel. El Ufrepug parecía cansado y magullado. Su intento había sido el que más tiempo le había llevado. Cran parecía un poco cansado. Estaba en mejor forma que Diggory, pero aún parecía como si hubiera estado en una pelea, sino en una riña. Fleur no tenía quemaduras, pero parecía agotada. Tenía gotas de sudor en la cara y parecía que acababa de realizar una tarea ardua. ¿No había terminado su tarea hacía unos minutos? ¿Por qué seguía sudando? Harry no logró captar su atención en ese momento y Pomfrey le dijo a Harry que se sentara en la cuarta cama. La había visto así antes, así que hizo exactamente lo que le dijeron. Tenía bastante experiencia en la futilidad de intentar hacer algo distinto a lo que le ordenaban cerca de la Metroune. Algunas batallas es mejor no librarlas. Ella empezó a diagnosticarlo y, tras solo un minuto, lo descartó de cualquier problema de salud. Él ya lo sabía, pues acababa de volar en su escobe y luego regresó. Le preocupaba, en vano, que ella pudiera encontrar resultados en el ritual al que se había sometido esa mañana. Aparte de las molestias causadas por el uso de la magia, se sentía bien, igual que antes. No sintió ningún efecto evidente del ritual. No es que de repente se hubiera vuelto más poderoso ni nada por el estilo. XXXXXXXX Harry Potter no estaba precisamente contento con esta nueva situación. Lo habían obligado a subirse al podio con los otros 3 campeones. Simplemente se esperaba que aceptara lo que los organizadores hubieran planeado. Iba a reunirse con la prensa después del evento. No había querido participar en el torneo y, desde luego, no quería que lo exhibieran ante la prensa. Estaba cansado, dolorido y exhausto por el ritual que mató a los 3 dragones. Los demás campeones parecían haberlo esperado, así que estaba dispuesto a seguir adelante mientras todos lo estuvieran. Había muchas cosas que podían molestarlo, y responder algunas preguntas sobre este circo no tendría problema. Los 4 campeones responderían a las preguntas de la multitud de periodistas presentes. Mientras se dirigía al asiento más cercano a la puerta, muchos miraban fijamente a Harry como si fuera el campeón con encanto. Bagman, el imbécil, moderaba la rueda de prensa. Harry vio otro podio instalado con algunas personas a poca distancia. Estaban sentados en una pequeña fila de sillas. Quizás era un podio general donde los medios podían dirigirse a otros en lugar de a los campeones. Bagman activó su amplificador de voz para empezar. Bienvenidos, estimados invitados y periodistas.
Celebraremos esta rueda de prensa igual que con la ceremonia del pesaje de las varitas, pero esta vez con Harry Potter. Comenzó la rueda de prensa, y a Harry no le gustó que lo señalaran. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas con los campeones y los organizadores del torneo. Recuerden indicar su nombre, su afiliación y a quién se dirigen antes de hacer su pregunta. Sin más preámbulos, comencemos. Harry observaba, temiendo todo lo relacionado con esto, al ver al primer hombre corpulento de mediana edad, designado para hacer la pregunta. Boris Gelding, cornete búlgara, y mi pregunta es para el señor Potter. ¿Podría explicar cómo lo encontraron, incluyendo las circunstancias, ya que fue objeto de una búsqueda masiva de personas desaparecidas? Era obvio para todos que Harry no parecía contento con la pregunta. Harry odiaba que se metieran en su vida privada y no se ajustaran al torneo. Se tomó un momento para pensar cómo quería responder. La multitud de periodistas parecía ansiosa por escuchar esta historia. Harry no era un experto en medios y nunca había dado una entrevista. Estaba nervioso y, francamente, demasiado irritable para montar un espectáculo como este. Desde que reapareció, lo habían interrogado y luego compitió contra un dragón. Luego lo obligaron a someterse a una evaluación médica, recibir su puntuación, informarle sobre la siguiente prueba y, finalmente, lo obligaron a asistir a una conferencia de prensa obligatoria. Ni siquiera quería participar en el torneo y nadie había considerado sus deseos ni sus necesidades. Solo Fleur, en su breve interacción, lo había tratado como una persona. No estaba en condiciones de responder preguntas con cortesía y fruncía el ceño abiertamente al reportero. Respondió la pregunta con la misma franqueza con la que un martillo golpea un hueso. Nunca estuve desaparecido, y no me encontraron. Las instrucciones que me dieron decían que tenía una tarea que cumplir hoy, sin información sobre la hora ni ningún otro detalle más allá de la fecha. Me dijeron, justo esta mañana, que me perdí una ceremonia de la que nadie se molestó en informarme. Nunca estuve desaparecido. Me retiré de Hogwarts por carta. No es mi problema que no se puedan comunicar. Intentaba contener la ira, pero estaba harto de ese día. El reportero Boris se mostró muy satisfecho con la respuesta mientras lo retiraban del lugar designado para hacer preguntas. No se permitían preguntas adicionales. La siguiente persona en la fila tomó la palabra. Barbara Smith, New York Wizarding Times, y mi pregunta es para el señor Potter. ¿Dónde se ha estado alojando y estudiando si ya no asiste a Hogwarts? ¿Podría contarnos sobre sus planes educativos y su alojamiento? Harry ni siquiera había levantado la vista. Intentaba concentrarse y mantener la calma. Esto estaba poniendo a prueba su paciencia. Al levantar la vista, sus ojos esmeralda se clavaron en la mujer. No, mi vida privada es privada. Harry sintió que apenas podía oír nada más que el latido de su sangre. Una ola de murmullos invadió la sala tras esa declaración y Harry vio a la tercera persona acercarse para hacer una pregunta, una mujer de aspecto repugnantemente extravagante, con gafas horribles y demasiado maquillaje. Rita Skeeter, el profeta. Señor Potter, ¿cree que sus padres estarían orgullosos de que participara en el torneo para ganar más fama y publicidad? Eso fue todo. El último control que tenía sobre sus emociones había llevado a Harry más allá del punto de ebullición. Observó a la multitud de reporteros y todos estaban concentrados en él. Miró a la persona que se suponía moderaría la conferencia de prensa y Batman parecía igualmente interesado en la pregunta. Negó con la cabeza con disgusto hacia el adulto que se suponía moderaría. Este es un evento con más personas aquí arriba. Me han hecho todas las preguntas hasta ahora. No responderé más hasta que todos los demás campeones respondan a la misma cantidad. Sus ojos ardían con la furia interior que sentía. Su magia se concentraba a su alrededor. No era un maldito perro de exhibición que saltara y se sentara para su diversión. Si esto era parte de la tarea, entonces lo era para todos por igual. Los campeones estaban dispuestos en el podio según el orden en que realizaron la primera prueba. Fleur estaba sentada más cerca de él y le sonrió, aunque lo ocultó a la prensa girándose hacia él y sacudiéndose la larga y brillante cabellera con la mano. Harry miró a Bagman y este finalmente comprendió que debía moderarse. Sí,
Como dijo nuestro campeón más joven, esta es una conferencia de prensa para más que solo él. Así que, por favor, dirijan el mismo número de preguntas a nuestros 4 maravillosos concursantes, gritó, retomando el control. Cuando hacía su trabajo, era bastante bueno. Simplemente, tenía demasiado espacio entre las orejas. ¿Tiene alguna pregunta adicional para alguien, señorita Skeeter?, preguntó Batman mientras la mujer seguía al frente. Volvió a mirar a Harry. Mi pregunta se formuló antes del cambio al nuevo formato. Señor Potter, ¿podría responderla? Harry miró a Batman y este se encogió de hombros levemente antes de asentir, como si creyera que debía responder. Harry suspiró. Lo siento, he olvidado lo que le preguntaste a la señorita Skeet. Soy Rita Skeeter, la señorita Rita Skeeter. La miró con el ceño fruncido ante la afrenta. ¿Cómo se atrevía a ignorar a una periodista tan eminente como ella? Muchos entre la multitud rieron disimuladamente ante el intercambio. Rita no era muy querida por sus compatriotas. Mi pregunta es, ¿qué crees que dirían tus padres de que participaras en este torneo? ¿Estarían orgullosos de tu comportamiento para llamar la atención? Sus palabras tenían un matiz cruel, por muy dulce que intentara sonar. Harry tuvo mala prensa en su segundo año y había presenciado mucha especulación sobre cómo había entrado al torneo en el poco tiempo que estuvo en Hogwarts. Después del banquete de selección, pensó que una declaración contundente sería buena idea. Sabía que tendría que responder y, de hecho, recordaba la pregunta, pero aún no tenía una respuesta pensada. Quería que la respuesta fuera directa para que pareciera improvisada. No estoy seguro de quién te dijo que participé en el torneo. Le he dicho la verdad a cualquiera que me ha preguntado, no participé yo mismo. Cada palabra de la última frase estaba marcada por una cadencia lenta pero firme. El señor Crouch, el señor Batman y el director Dumbledore me dijeron que tenía que competir. Si hubiera una manera de evitarlo, la habría tomado. Harry se mantuvo firme y solo dedicó medio segundo a fulminar con la mirada a cualquiera que se atreviera a afirmar lo contrario. El nombre del torneo deja claro que era para 3 competidores, no 4. No me inscribí en ninguna escuela. Me conformo con haber superado la primera prueba sin lesionarme. No me importan mi puntuación, los premios ni la gloria eterna. Buscando llamar la atención, ni siquiera me han entrevistado hasta ahora. Ojalá me dejaran competir como algo secundario y me centraran en esos 3. Hizo un gesto con la mano a sus compañeros sentados a su lado. Harry volvió la mirada al reportero del Profeta al terminar su diatriba. ¿Y mis padres? Espero que estén tan furiosos y disgustados como yo por haberme visto obligado a participar en esto. Es difícil saberlo cuando ni siquiera he hablado con ellos. Había empezado a hablar en voz baja, pero con cada palabra, su voz se hacía más fuerte y, al final, era autoritaria y, francamente, algo intimidante. En su opinión, el asunto estaba resuelto. Estaba furioso porque le preguntaban por sus padres. ¿Cómo iba a saber lo que pensarían? Solo tenía un recuerdo de ellos, su muerte. Le temblaban las manos bajo la mesa de prensa. Con los flashes de las cámaras, incluso veía borroso. Tenía la boca seca y todo el cuerpo le latía con fuerza por la adrenalina y el cansancio. Batman dejó atrás rápidamente la reprimenda y la incomodidad persistente, indicando al siguiente reportero que se acercara y hiciera una pregunta. Le preguntaron a Fleur sobre su método para la tarea, y ella explicó elocuentemente cómo funcionaba. Le preguntaron a Cedric sobre su opinión al enfrentarse primero al dragón, ya que se le hacía más fácil con cada intento. Respondió políticamente correcto, que era cuestión de suerte. Creía que su puntuación lo reflejaba. Cedric quedó primero, seguido de Fleur, Víctor tercero y Harry cuarto. La conferencia de prensa continuó con varias preguntas y respuestas. Harry apenas prestaba atención a nada. Se realizaron 3 rondas de preguntas a los demás campeones, intercaladas con preguntas a los directores de los institutos educativos y al comité organizador, antes de que Harry respondiera a una nueva pregunta. Para entonces, sus manos ya estaban firmes y había recuperado la compostura. Marie Dumont, Weekly France, señor Potter, no me meteré en su vida privada, ya que ha dejado claro que no desea hablar de ello. La mujer hizo una pausa para mirarlo con regocijo.
Era evidente que disfrutaba del intercambio con el último reportero que le había hecho una pregunta. Mi pregunta está relacionada con el torneo, por favor, tengan paciencia un momento. Nuestras fuentes indican que no tiene novia ni prometida. Con el baile de Navidad a la vuelta de la esquina, ¿ha pensado en su acompañante o pareja de baile para inaugurar el baile? El baile de Navidad, repitió Harry confundido. Miró a sus compañeros y vio que ni Fleur ni Víctor parecían inmutarse ante la pregunta. La reacción de Cedric podía interpretarse de cualquier manera. Sí, el baile del 25 de diciembre. Es un evento tradicional que forma parte de todos los torneos de los Tres Magos. Los campeones bailan con una pareja e inauguran el baile, ya que son los invitados de honor de la ocasión. El reportero explicó amablemente. Harry miró fijamente a los organizadores del torneo. Entonces se dio cuenta de que tendría que responder a la pregunta. No permitió que su enojo por desconocer otro aspecto del torneo se dirigiera a la educada dama. Lo siento, solo me informaron sobre la prueba de hoy y la información para la siguiente. Con su pregunta, es la primera vez que me informan sobre el baile. Preferiría no asistir a nada a lo que no esté obligado. La reportera parecía decepcionada ante la sola idea de faltar a semejante evento. Era reportera de Teen Witch Weekly y esperaba tener un nuevo enfoque sobre el que escribir, fuera cual fuera la respuesta. Esta respuesta descartó el artículo que planeaba escribir y posiblemente le daría seguimiento con artículos posteriores. Harry, todos los campeones deben asistir al baile de Navidad. Tu asistencia es obligatoria, me temo que forma parte del torneo, añadió Bagman, inútilmente, con una risita nerviosa. A Harry le pareció muy amable por parte de Bagman informarle delante de todos. No le hacía gracia que le soltaran esto ahora, con una sala llena de prensa observando su reacción. Su furia se encendió y exigió desahogarse. Con todos los presentes observándolo, respiró hondo, lenta y profundamente, y luego otra vez. Primero, no me cuentan nada de la ceremonia de pesaje de varitas y ahora, segundo, me entero por la pregunta de un periodista de que voy a asistir a un baile de Navidad. Me dijeron que hoy murieron 3 dragones. Por Merlín, hay 4 campeones en un torneo de los 3 magos. Me dijeron que es un torneo de 3 pruebas. Esos son al menos 5 eventos que ahora conozco. Harry no dejó que nadie lo interrumpiera, pues quería sacar todo esto a la luz pública rápidamente. Iba a echarlos a la basura. Una falta total de seguridad en el cáliz de fuego, un fracaso abominable al no comunicarle a un campeón todo el evento importante y ahora 3 dragones muertos. Tengo que tener cuidado con el veneno en el baile de Navidad. ¿De verdad habrá seguridad y protección por aquí? ¿Ha dado algún resultado tu investigación sobre cómo me convertí en campeón? La mueca de desprecio que adornaba su rostro enorgullecería incluso a Snap. ¿Hasta cuándo seguirás burlándote de este torneo? Harry ya estaba harto de la rueda de prensa. Estaba furioso. Había estado nervioso desde que despertó con dolor tras el ritual. Sabía que no podía quedarse más tiempo. Habría muchas más preguntas ahora que soltaba comentarios tan ácidos. Tenía su capa y sabía que si lograba llegar a algún lugar sin ser visto, aunque fuera brevemente, podría escabullirse de nuevo a la Cámara de los Secretos. Los medios estaban concentrados en las respuestas del comité del torneo y Harry decidió escapar. Estaba al final del podio, cerca de la salida trasera de la sala. Se deslizó de su silla y salió rápidamente por la entrada por la que habían entrado los campeones. No había nadie, así que sacó su capa de la bolsa y se la puso lo más rápido posible. Corrió hacia la salida antes de que pudieran buscarlo. Captó el destello de su cabello rubio plateado con la vista periférica y vio que Fleur venía tras él. Había sido muy amable con él allá arriba. Cuando se descontrolaba, ella se había hecho notar, atrayendo la atención hacia sí misma en lugar de hacia él. Le había sonreído y, en general, parecía comprensiva con su incomodidad allá arriba. Sin embargo, era muy poco lo que podía lograr con sus esfuerzos. Cualquier muestra de afecto remoto traería consigo un montón de artículos que agravarían el problema, en lugar de solucionarlo. Solo quería alejarse de los medios. Por muy atractiva que Fleur pudiera ser, no se arriesgaría a revelarse ni siquiera ante ella. No había tenido la intención de dejar escapar tantas frustraciones,
pero estaba cansado y exhausto. Necesitaba descansar y recuperarse del ritual del dragón. Tenía que escapar antes de que pudieran acorralarlo. Necesitaba tiempo para descubrir cómo independizarse y protegerse. Aún no estaba muy avanzado en sus estudios de oclumancia, tenía defensas básicas y algo de ayuda para ordenar y procesar información, pero aún era un principiante. Bajo su capa, se sentía seguro. No le fue difícil escapar a los terrenos y, una vez allí, no tendría problemas para regresar a su nuevo hogar. Ayer, tras regresar a su cámara, comió y se sumergió en la bañera. Eso fue todo el resto de su día. Se durmió temprano por la noche y despertó a última hora de la mañana siguiente. Su cuerpo necesitaba descansar y se sentía mucho mejor la segunda vez que despertaba desde el ritual del poder del dragón. Hoy iba a organizar y planificar sus próximos pasos. Parte de lo que había estado aprendiendo era desarrollar una mentalidad más positiva. Por muy alabada que fuera la respuesta de Gryffindor, orientada a la acción y a la acción ante cualquier problema, ataca primero y pregunta después, esta casi lo había llevado a la muerte cada año desde su regreso al mundo mágico. ¿Qué sentido tenía en su primer año intentar ayudar a proteger la piedra? Ni siquiera había conocido el mundo mágico durante un año. La única razón por la que seguía vivo era gracias a los errores de otros. Ahora lo veía con claridad. Había un sentido racional en tener trampas que un trío de estudiantes de primer año pudiera sortear para asegurar que se les frenara hasta que un miembro del personal pudiera interceptarlos y castigarlos adecuadamente. Fluffy era el principal elemento disuasorio que impedía que los estudiantes se involucraran donde no debían. El cerbero estaba restringido para no poder acercarse a menos de 2 metros de la puerta. Harry recordaba vívidamente cuando se topó con Fluffy la primera vez. Entre las barreras de alerta y ver a un cerbero gruñendo, su sentido común debería haber entrado en acción y procedido a abandonar el pasillo en paz. Otros estudiantes debieron haber descubierto al guardián de la trampilla y haber desechado cualquier idea de regresar. El error que le permitió seguir con vida fue de Quirrell. En cuanto obtuvo la piedra, debería haber quedado incapacitado o directamente muerto. Se había lanzado de cabeza y debería haber fracasado en su intento. En su segundo año, la parte de su cerebro responsable de las respuestas de lucha o huida debía de estar fuera de servicio. Luchar contra un basilisco era un suicidio para un estudiante con menos de 2 años de educación mágica, cuyos mejores hechizos ofensivos eran los maleficios escolares. La parte del cerebro diseñada para activar sus instintos de supervivencia obviamente no había leído el manual de instrucciones, si es que siquiera funcionaba. La primera vez que su cerebro fue consciente de que el monstruo era una serpiente, una que podía matar con solo mirarla directamente, debería haber presionado a cada parte racional de su cerebro para asegurarse de que no la buscara. En su tercer año, empezó a tener cierta previsión, con la salvedad de que solo ocurrió después de que casi le chuparan el alma. Siendo justos, ningún niño de 13 años debería estar tan cerca de un demente. Casi le rogó al profesor Lupin que le diera clases particulares para protegerse. Le dio buenos resultados, ya que evitó que Sirius, Hermione y él mismo perdieran sus almas. La planificación del encuentro fue realmente deficiente. Los últimos 3 años casi habían provocado múltiples muertes. Harry no quería culpar a otros. Si quería tomar las riendas de su vida, tenía que hacerse responsable de todos sus actos. Podía culpar a Dumbledore por su educación, podía exponer los acontecimientos de los últimos años a la prensa o incluso contárselo a la directora Bones. Si ella era pariente de Susan Bones, su reacción al descubrir que un basilisco rondaba por el colegio al que asistía su familiar causaría un gran revuelo. Harry había estado pensando desde que encontró un santuario solo para él. Intentaba ser independiente y tenía que planificar con antelación. Tenía que centrarse en superarse, tenía que ser proactivo. Podía enojarse por lo injustas que eran sus circunstancias, podía quejarse de lo terrible que había sido su crianza, podía seguir mirando hacia su pasado y criticar a todas las personas que lo rodeaban a diario, pero nada de eso lo ayudaría a convertirse en un mejor mago. Al recordar su infancia, comprendió que no debía lamentarse.
Esas experiencias lo moldearon en quien es hoy. No era un príncipe mimado y delirante como Draco Malfoy, no era un niño tímido que se dejaba vencer por sus propios miedos como Neville Longbottom. Harry sabía que no era perfecto, pero estaba contento con quien era. No estaba contento con muchas de las acciones de su pasado y aprendería de ellas. Las memorias de Salazar lo hablaban abiertamente. Había cometido muchísimos errores en su vida. Incluso sabiendo que se acercaba a su fin, no se dejó llevar por la autocompasión. En cambio, dedicó años a preparar un conjunto de rituales para sus futuros descendientes. Transformó la Cámara de los Secretos en un lugar capaz de instruir a sus herederos incluso milenios después. Aprende de tus errores, analiza tu pasado y luego sigue adelante. Eso era lo que estaba haciendo ahora. Había aprendido que no podía saltar sin mirar. Necesitaba mejorar sus conocimientos de magia y prepararse. Estaba trabajando en ser más organizado. Había empezado a crear mentalmente una lista de prioridades y cosas que investigar. Harry terminó de comer y se dirigió al estudio. Se sentó en el escritorio y decidió priorizar sus próximos pasos. Su independencia dependía de aprobar 3 exámenes de timo con varita. Su educación mágica le permitiría mantenerse con vida en las próximas tareas y comprender mejor el mundo del que formaba parte. Tenía que priorizarlo sobre cualquier otra cosa. Harry necesitaba repasar cada tema mentalmente y luego consolidarlo en acciones concretas. Tomó la pluma y comenzó a crear su lista. Temas a investigar. Tom Riddle. El recuerdo de la noche en que murieron sus padres lo dejaba meridianamente claro. Riddle intentaba matarlo específicamente. Si estaba allí para matar a James Potter, podría haberse marchado en cuanto el crimen se consumó. Si el plan era aniquilar a la familia Potter por completo, ¿por qué estaría dispuesto a perdonarle la vida a Lily Potter? No tenía ningún parentesco consanguíneo con los Potter. Era por eso que Riddle estaba dispuesto a perdonarla. Riddle y sus seguidores sangre pura odiaban a los hijos de Muggles, no deberían tener ninguna consideración por perdonarla. Mataban y profanaban a Muggles, hijos de Muggles y traidores a la sangre con regularidad. El análisis de Harry dejó 2 posibles conclusiones. Riddle estaba allí para aniquilar el linaje Potter o estaba allí para matar específicamente a Harry. Esto condujo a 2 vías de investigación. Primero, investigar la historia de la familia Potter para ver si podía descubrir alguna razón por la que Riddle pudiera haber asesinado a su familia. Segundo, intentar adivinar por qué un señor tenebroso intentaría matar a un bebé de 15 meses. Dumbledore probablemente lo sabía, pero se había negado a responder antes. Harry añadió los 2 puntos bajo el tema. Capa de invisibilidad. Harry escribió las palabras mientras recordaba por qué necesitaba investigar su reliquia familiar. Las capas de invisibilidad no podían ocultar un alma humana. Omenum Rebelio era un encantamiento muy conocido, el hechizo de detección estándar por su gran fiabilidad. De nuevo, tenía 2 ideas que investigar. Primero, las almas y su interacción con la magia. Sobrevivir a la maldición asesina podría haber alterado su alma, así que esa podría ser la razón por la que el encantamiento falló. Sabía que el encantamiento lo detectaba cuando no estaba bajo la capa. También necesitaba averiguar si tenía algo que ver con su alma y alguna capa de invisibilidad al azar, o si era solo su capa. La Cámara de los Secretos. Eso llevó a Harry al siguiente tema. La propia Cámara de los Secretos. La primera vez que regresó, notó la ausencia de destrucción y la limpieza del lugar. Dobby sabía que no estaba realmente en Hogwarts. El siguiente punto a considerar era el ritual del poder del dragón. Harry no estaba dispuesto a creer que fuera una coincidencia que hubiera 4 dragones en las instalaciones de Hogwarts y que el libro de seguimiento de rituales revelara un ritual tan específico. De alguna manera, la Cámara se estaba adaptando a su entorno, cambiando y redirigiendo su educación. Al principio pensó que estaba preprogramada, pero el ritual del dragón descartó esa posibilidad. La Cámara era mucho más que una gran cueva con estudio, pensándolo bien. Nadie había estado observando si había entrado o salido de ella. Al menos media docena de personas sabían de su existencia y de que solo Harry podía acceder. ¿No debería haber alguien vigilándola o una barrera de detección en la entrada?
Había desaparecido mientras estaba en la escuela y se había desatado una cacería humana para encontrarlo, así que, ¿por qué la ignoraron? Si el libro de Salazar estaba en lo cierto y tenía algún parentesco lejano con Slytherin, entonces, al menos la mitad de sus antepasados lo tenían. Tom Riddle, supuestamente, también tenía un antepasado que formaba parte de su linaje mágico. Eso significaba que había al menos dos ramas familiares emparentadas con Salazar Slytherin. Era inconcebible que ninguna de las dos familias la hubiera buscado jamás. Harry no podía comprender que Tom Riddle fuera la primera persona en encontrar el camino a la cámara. Ningún otro hablante de Parcel había logrado encontrar el lugar en un milenio, basándose en lo que Harry sabía de los mitos muggles, como el monstruo del lago Ness y Pie Grande, se habían dedicado ingentes recursos a probar o refutar su existencia. Se dedicaron años de vida a investigarlos y a descubrir todas las pistas que se habían descubierto sobre ellos. El libro de referencias sobre la historia de Hogwarts lo menciona abiertamente. Innumerables estudiantes fueron seleccionados en la casa que lleva el nombre de aquel hombre. La misma casa donde se decía que se seleccionaba a los estudiantes ambiciosos y astutos. ¿Acaso no habría existido un estudiante ambicioso y astuto que lo hubiera encontrado? Los adolescentes no suelen descubrir un mito como este sin más y callarse. Riddle debería haber dominado a sus contemporáneos. Debería haber sido la prueba de que era el heredero de Slytherin. Presumir era un requisito para convertirse en un señor oscuro. Si su diario era capaz de controlar al basilisco, ¿por qué no lo usó como palanca? Como si dijera, si no cedes a mis exigencias, soltaré un basilisco sobre todos tus descendientes. Incluso la experiencia de Harry con la cámara debería haber causado mucho más revuelo. La historia de cómo salvó a Ginny debería haber sido noticia. Debería haber habido múltiples conversaciones al respecto con la familia Weasley. Bill y Charlie deberían haberle agradecido efusivamente cuando los conoció antes del Mundial. Sus reacciones fueron más bien moderadas. ¿Acaso Charlie, un sudode de dragones, no habría querido ir a ver una serpiente gigante muerta? El propio Harry nunca había considerado regresar hasta que necesitó un lugar donde aislarse. Nadie le había pedido que permitiera el acceso a nadie más. Ni siquiera Dumbledore pidió entrar y garantizar la seguridad de los estudiantes, considerando que Harry no había entrado en la guarida del basilisco para ver si era otro. Algo poderoso estaba en juego. La Cámara de los Secretos es un secreto a voces. Alguien debería haberla encontrado antes que Riddle. Algo obligaba a la gente a mantenerla en secreto. Ni siquiera Harry quería hablar con nadie al respecto. Harry concentró sus pensamientos en dos breves subtemas y siguió adelante. Relatos e historia de Potter. Harry tendría que reunirse con Bloodfan en cuanto pudiera para hacerse cargo de su herencia. Tenía que intentar averiguar por qué su padre no había asumido el cargo de cabeza de familia. Bloodfan no había considerado ninguna incongruencia. Para él, era un simple hecho. Era una práctica común en tiempos de guerra. Podría intentar averiguar sobre las propiedades de sus padres y abuelos. ¿Estaban guardadas en algún lugar o se habían deshecho de ellas? Esto estaba prácticamente en suspenso hasta que pudiera ver qué había en las bóvedas. Elfos domésticos. ¿Cómo funciona exactamente el vínculo entre él y Dobby? ¿Cuáles eran sus límites y su historia? Harry estaba interesado en ellos en general. Investigar sobre ello no era una prioridad en absoluto. Torneo de los Tres Magos tenía hasta febrero para resolver la tarea y prepararse. Necesitaba intentar descifrar la pista, su huevo de oro. El entrenamiento mágico general también sería importante. El asunto más urgente era el baile de Navidad. Necesitaba aprender a bailar y comportarse en un baile tradicional. Al parecer, era un invitado de honor. ¿Dónde podría conseguir una cita y aprender a bailar? Faltaba un mes. Harry no quería priorizarlo, pero dada la escasez de tiempo, tendría que hacerlo. Harry completó su lista y la revisó. Tom Riddle, ¿por qué matar a un bebé? ¿Por qué matar a la familia Potter? Capa de invisibilidad, magia del alma. Capas de invisibilidad. La Cámara de los Secretos. ¿Cómo se adapta? ¿Cómo refuerza su secreto? Relatos e historia de Potter. Conoce a Bloodfan después de la emancipación. Elfos domésticos, historia y habilidades. Torneo de los Tres Magos, baile de Navidad. Segunda prueba. Los elfos domésticos podían esperar.
Dobby se ocupaba de sus necesidades y parecía muy contento con la situación actual. Era tentador consultar los relatos e historia de Potter, pero podía hacerlo en cualquier momento. Ya había esperado 13 años y podía posponerlo por ahora. Además, no quería adentrarse en el mundo mágico y ser visto. Una visita a Gringotts no llamaría la atención. La Cámara de los Secretos era simplemente espectacular, sin embargo, lamentablemente, no tenía ni idea de por dónde empezar a investigar ni de cómo funcionaba la magia que la cubría. Los retratos eran el único tipo de magia que conocía que podía adaptarse o interactuar con su presencia allí. Dobby había afirmado que no había retratos de ningún tipo en toda la zona. Estaba en un callejón sin salida. El tema al que tenía algunas ideas sobre a quién preguntarle era Tom Riddle. Investigar por qué el psicópata lo perseguía era lo más importante a largo plazo. Mientras tanto, podía esperar. Lo que ansiaba investigar, y con suerte resolver, era su capa de invisibilidad. Era la capa de su padre. Ayudó a crear una anomalía mágica única. Quería saberlo todo sobre ella lo antes posible. Desafortunadamente, era algo que también podía esperar. Era infinitamente útil para evitar ser detectado, pero no era importante comprenderlo en el presente. El baile de Navidad tenía el plazo más corto y debía ser su prioridad. Necesitaba aprender a bailar, modales, etiqueta y todo lo que se esperara que supiera, independientemente de si alguien se había molestado en enseñarle. Este sería un buen paso para convertirse en un hombre independiente. Podría optar por lo fácil. Podría volver a Hogwarts y preguntarle a un adulto qué debería hacer. Podría preguntar dónde podría aprender a bailar o si alguien estaría dispuesto a enseñarle, tal vez la profesora McGonagall o Madame Pomfrey. Podría retomar el papel de niño y dejar que la profesora lo guiara mientras lo explicaba. O podría resolverlo por sí mismo, asegurándose de saber todo lo que se esperaba de él y no simplemente ceñirse a las expectativas básicas. Esta podría ser una oportunidad para ir más allá de lo estrictamente necesario. Harry se recostó en su silla y pensó dónde podría encontrar clases de baile. Había estudios de baile en el mundo Muggle. Dejó que su mente divagara, esperando que eso le ayudara a encontrar la solución entre la necesidad de clases y cómo encontrarlas. No podía simplemente fracasar y volver a ser un niño, iba a ser el mismo y asegurarse de estar preparado para esto. Se desorientó mientras miraba a su alrededor buscando algo que pudiera ayudar. Recorrió con la mirada el escritorio y la habitación. Los libros en blanco, cuidadosamente apilados, no le servirían de nada. Ninguno brillaba en ese momento. Ninguno le proporcionaría la información espontáneamente. Vio su libro de rituales junto al premio que había liberado de la tienda del Sldode de dragones. El pequeño dragón que se había metido en el bolsillo. Sonrió al tomar el libro y la réplica del dragón, colocándolos frente a él. Faltaban un par de días para su próximo ritual, el 7º día de la semana, ya que apenas era el cuarto, pero sabía que era prudente comprobar si había llegado. Había necesitado varios días para prepararse para el que completó ayer. Fue a retirar el dragón del libro y colocarlo sobre el pergamino, donde acababa de marcar la tarea más urgente cuando sus manos agarraron la maqueta del dragón y la dejó caer de inmediato. El dragón estaba a pocos centímetros del escritorio cuando se dio cuenta de que la pequeña maqueta estaba caliente al tacto. No caliente como si hubiera estado en una habitación cálida y tuviera la misma temperatura ambiente. No, este dragón estaba más caliente que la temperatura de la habitación. Podía sentir su calor emanando alrededor de su pecho cuando lo agarró para moverlo. Observó, asombrado, cómo el pequeño dragón despertaba de su siesta. Le gritó con la cabeza por tener el descaro de dejarla caer mientras dormía. Le gruñó. Harry recordó las otras miniaturas que habían comprado Cedric, Claire y Victor. ¿No habían dejado de moverse en un minuto, más o menos? Eran solo réplicas de las criaturas mágicas a las que deberían haberse enfrentado, según Bagman. Harry se giró y sacó su bolsa de piel de Moog. Había metido la segunda réplica que había conseguido dentro. Rápidamente sacó de la bolsa la miniatura, que indicaba el orden de los campeones. Seguía siendo la misma. Un dragón falso, pero con los encantamientos de animación desgastados.
Sostuvo su varita de acebo y pluma de fénix en su mano dominante. Recordó lo que había estado practicando con encantamientos, que se alimentaban principalmente de intención y poder, e invocó su magia para potenciar el encantamiento tanto como pudo. Se tomó un momento para asegurarse de que también estaba ejecutando el hechizo correctamente. Pronunció deliberadamente el encantamiento, Faina it incantatem, con poder y autoridad. El hechizo, demasiado poderoso, salió de su varita y golpeó la réplica inmóvil. Observó cómo el hechizo utilizado para imitar la apariencia física del dragón se deshacía en una simple roca. Harry respiró aliviado. Era solo una réplica. La roca se había hecho a toda prisa porque había robado la que estaba bien hecha. Los amuletos de animación simplemente habían durado más. Volvió a mirar la réplica, aún animada, y se había acurrucado hecha una bola. Graznó al despertarlo y luego, con una dulzura encantadora, volvió a descansar. Harry la recorrió con los dedos. No se había dado cuenta de lo bien que habían hecho el hechizo. El dragón producía calor, tenía la cola puntiaguda y su cuerpo estaba cubierto de escamas realistas. Se había acercado al dragón real al pintarlo con su propia sangre. Quienquiera que haya hecho esta obra de arte era un verdadero maestro. No pudo encontrar ni una sola imperfección ni error. Era la perfección personificada. Al pasar la mano por su cuerpo, oyó un sordo rugido. La pequeña criatura ronroneaba. Harry volvió a concentrarse. Necesitaba encontrar algo parecido a una guía telefónica mágica. Parpadeó ante el déjà vu, se dio la vuelta y encontró el librito que le había dado Colmillo de Sangre. El duende le había dicho que podía encontrar tutores competentes usando el directorio mágico. Abrió la primera página. Acerca de el directorio mágico es una lista autoactualizable de todas las empresas mágicas que han solicitado y obtenido la aprobación para registrarse. En el libro, encontrará todas las empresas que se han registrado. Cada empresa contendrá la siguiente información: nombre, una lista concisa de sus productos o servicios, información de contacto y una breve descripción de la empresa. Instrucciones: hay dos maneras de usar el directorio. La primera es mostrar toda la información de una sola vez para que el usuario pueda consultarla manualmente. La segunda opción es buscar por tema y solo se mostrarán las empresas relevantes. Para ver todo el contenido del directorio, vaya a la página 2. En la segunda página, toque la página con la varita y diga, mostrar contenido. Para buscar por tema, repita el primer paso, coloque la varita en la página y luego diga el tema. Harry continuó leyendo la información de la primera página. Los negocios que aparecían en este libro no estaban registrados en el Ministerio de Magia. El directorio mágico era publicado y mantenido por la Confederación Internacional de Magos. Este libro enumeraba todos los negocios registrados y autorizados para operar en el país del que lo había obtenido. Harry dio vuelta a la página y siguió las instrucciones. Dio un golpecito con la varita y dijo, bailando. La página se llenó rápidamente de información. Echó un vistazo a la tercera página, que también estaba llena de información. Empezó a leer desde arriba, notando que estaban en orden alfabético. Academia Anderson. La Academia Anderson es una academia familiar de danza. Se especializa en la enseñanza de la danza mágica tradicional. El estudio fue fundado por el difunto George Anderson en 1896. George tuvo una distinguida carrera como bailarín de claqué. Harry gimió. El primero fue un fracaso. ¿Cómo iba a elegir entre todas estas opciones? ¿Leerlas en orden y esperar encontrar algo útil? Leyó el siguiente. Escuela de Artes Escénicas Beatrice Adams, la famosa cantante, actriz, bailarina y música retirada, ofrece clases particulares de todas las artes escénicas. Desde clases de piano contemporáneo hasta actuación teatral, Beatrice ofrece tutorías individualizadas para jóvenes brujas antes de Hogwarts y durante las vacaciones de verano. Una dama de verdad debe ser integral, y Beatrice, el segundo fue inútil. Eran relevantes para el tema específico, pero no tuvo tiempo de enumerar cada uno que pudiera servirle para lo que buscaba y luego contactarlos e investigarlos todos. Aún así, ¿cómo iba a saber cuál le enseñaría bien? La inspiración le llegó de repente, quizás sepa a quién preguntar. Dobby,
Harry habló hacia la habitación vacía. Dobby apareció a su lado. Sí, amo Harry. El elfo casi se movía de la emoción solo por haberlo llamado. Mientras trabajabas para la familia Malfoy, ¿hablaron alguna vez de un estudio de baile o lo usaron? Por ejemplo, ¿enviaron a Draco a aprender a bailar a algún sitio? El pequeño elfo se estremeció, como si un escalofrío le recorriera todo el cuerpo al oír el temido nombre de sus antiguos amos. Se sintió un poco abatido hasta que comprendió que podía ayudar a los grandes señores de Harry Potter. Dobby lo sabe, Dobby lo sabe. Harry mantuvo la cara seria mientras se encogía por dentro al ver al elfo excesivamente exuberante que saltaba donde él estaba. ¿Sabes el nombre del estudio o cómo contactarlo? El ánimo de Dobby decayó al instante. No, Dobby, sé malo. Elfo olvidadizo. Menos mal que Harry le había prohibido hacerse daño sin permiso. ¿Puedes decirme si reconoces alguno de los que aparecen en este libro? Preguntó mientras lo bajaba del escritorio. Lo orientó para que Dobby pudiera leerlo mientras lo bajaba a una altura legible. Los ojos pequeños y brillantes de Dobby se fijaron en el libro y negó con la cabeza tras leer cuidadosamente ambas páginas. Harry pasó la página, preguntándose si habría más de 2 páginas de información. Las palabras llenaban la tercera página y ocupaban 1/3 de la cuarta. Dobby estudió las palabras y, de repente, levantó el brazo para señalar una que reconoció. La señorita Sisi está enviando al pequeño amo malvado a esto. Harry abrió el libro para poder leerlo y vio el nombre Academia de Ballet Lacroix. Harry leyó que llevaba operando desde 1482 y se especializaba en dar clases particulares a una clientela muy selecta y formar estrellas emergentes del ballet. Eran más que una escuela de danza, ya que también promocionaban regularmente sus propias producciones a pequeña escala. Siendo un chico de 14 años, no tenía forma de elegir entre ellos ni de comprender del todo la descripción del negocio. La familia Malfoy sería consciente de las percepciones y podría evaluar a los mejores profesores. Enviarían a su heredero a una escuela prestigiosa. No tenía forma de conseguir otras opciones fiables. Sin perder tiempo, Harry cogió un pergamino en blanco del cajón de un escritorio y empezó a redactar su carta, ya que las instrucciones indicaban que enviara una lechuza a Madame Lacroix para cualquier consulta. Señora Lacroix, me llamo Harry Potter y, según tengo entendido, atienden consultas en nombre de la Academia de Ballet Lacroix. Ayer me enteré de que seré invitado de honor al baile de Navidad, parte del torneo de los 3 magos, que se celebra en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Un periodista me indicó que participaré en el baile inaugural y que mi asistencia es obligatoria. Me enfrento al gran problema de no saber bailar. El baile es dentro de 1 mes y necesito aprender a bailar en poco tiempo. Su anuncio en el directorio mágico no mencionaba el precio de sus servicios, el tipo de instrucción que ofrecen y las fechas y horarios disponibles para las clases. Me gustaría preguntar sobre estos 3 puntos. Agradecería una respuesta rápida. De momento, solo mi lechuza, Hedwig, puede localizarme. Por favor, envíele su respuesta para que pueda recibirla. Harry Potter. Harry había escrito con la mayor pulcritud posible. La típica letra de pollo que enviaba a sus amigos no le haría quedar bien ahora. Los músculos de su mano protestaban por la precisión que intentaba imponerle. Lo examinó con ojo crítico y quedó satisfecho. No había manchas de tinta y la mayor parte de su escritura estaba impecable. Tiró del borde inferior para levantarlo del escritorio, pero encontró una ligera resistencia. El simulacro, tonto y dormido, había apoyado la cabeza y el cuello en la esquina superior derecha de su carta. Sonrió al recordar que, al tomarla, pensó que sería un buen pisapapeles para su escritorio. Harry tiró con más fuerza y logró arrancarle la página al dragón. Este le gruñó y empezó a estirarse, despertándose antes de lo previsto. Harry lo ignoró mientras doblaba el papel en 3 partes y lo volvía a colocar sobre el escritorio para presionar el pergamino recién doblado. Lo alineó cuidadosamente para que quedara en 3 partes iguales y los bordes perfectamente uniformes antes de doblarlo. Con cuidado, lo recogió y lo sostuvo en alto con la mano izquierda. Abrió el cajón, donde había sacado el pergamino, y lo hojeó buscando el sobre apropiado.
Su mano derecha aferró con cuidado un sobre y volvió a centrar su atención en su escritorio. El colacuerno húngaro, de 15 centímetros de altura, se erguía erguido. Extendía las alas y lo observaba con malicia. Harry observó cómo estiraba el cuello hacia adelante y abría las fauces. Un fuego brotó de sus profundidades e incendió su creación, cuidadosamente construida. El papel se extendía hacia el dragón, y una cuarta parte estaba envuelta en llamas por la bola de fuego que salió del pequeño dragón de juguete. Harry maldijo al ver que su carta estaba arruinada. Dejó caer la carta, ahora humeante, y miró al dragón con el ceño fruncido. Su lista de prioridades también estaba cubierta de restos quemados. Era hora de acabar con la adorable criatura. Era un bonito pisapapeles, pero ahora lo había molestado. Discretamente, sacó su varita y repitió lo mismo. Recurrió a su magia en cascada y se concentró con mucha claridad en su intención. Este iba a ser incluso más poderoso que el último encantamiento que había usado para devolver al dragón al estado inicial en el que se encontraba antes del hechizo para convertirlo en un pequeño dragón. El encantamiento, lanzado con maestría y precisión perfecta, salió de su varita y acortó la distancia hacia su objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el hechizo hizo contacto, Harry observó con incredulidad cómo se reflejaba en sus escamas. El hechizo se elevó rápidamente y se disipó en el techo de piedra del estudio. Harry se quedó boquiabierto. Un contrahechizo tan poderoso debería haber destruido todos los hechizos sobre la imagen animada de un dragón. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo no destruyó el simulacro?